Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellano. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré quien modere esta mesa titulada Soberanía Alimentaria, perteneciente al programa de Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentaria. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Doctor Mario Iván Ruiz Gómez. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas. Sus líneas de investigación se centran en la relación entre alimentación y cultura, además de la antropología de la alimentación, estudios socioculturales sobre las emociones, estudios sociales sobre el patrimonio bicultural, análisis socioculturales de la memoria, antropología filosófica y la antropología de la religión. Muchísimas gracias por su presencia, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar. Ahora me permito presentar a la doctora Diana Lilia Trevilla Espinal. Ella es investigadora, consultora y docente. Sus líneas de investigación se enfocan en feminismo, defensa del territorio, agroecología y cuidados. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Gracias, buenas tardes. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus trabajos del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo de esta mesa es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los y las comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Dicho esto, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación. Disculpe. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Ya mandé mi correo, ya me apareció que ya está, pero no sé si recibieron el... Enseguida lo checo, ¿verdad? Sí, gracias. Dicho esto, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Omar Velasco Velasco, que presentará su trabajo titulado Análisis de la viabilidad social de los huertos urbanos en Natura, sección Bosques, Tijuana, Baja California. Te escuchamos, Omar. Sí, disculpe, voy. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Omar Velasco Velasco. El proyecto que presento se titula Análisis de la viabilidad social de los huertos urbanos en Natura Sección Bosques, Tijuana, Baja California. Este trabajo se enmarca en la maestría de seguridad y sobriedad alimentarias y busca analizar si existen las condiciones sociales necesarias para implementar un huerto urbano comunitario en un contexto de rápido crecimiento. Bien. Tijuana. Disculpa, Omar, dejaste de proyectar. No estamos viendo la... ¿Dejé de proyectar? Ah, caray. ¿Ya quedó? Se está proyectando. Listo, vemos la introducción. Va. Como les comentaba, Tijuana es una ciudad que ha experimentado un crecimiento demográfico acelerado en las últimas décadas. De acuerdo con datos de la INEGI, en el año 2020 alcanzó más de 1.9 millones de habitantes, lo que la ha convertido en el municipio más poblado del país. Este crecimiento ha implicado la expansión de fraccionamientos que en muchos casos no cuentan con la infraestructura comunitaria suficiente ni con áreas verdes, lo que impacta negativamente en la convivencia social y pues el bienestar de la población. En cuanto a la problemática de investigación, Natura Sección Bosques refleja claramente esta dinámica que se viene presentando, donde se trata de un lugar de desarrollo reciente con un crecimiento residencial muy rápido, además de la llegada de población migrante y presencia de actividades comerciales
pero con una notable ausencia de espacios comunitarios y áreas verdes adecuadas. Aunado a esto, mencionar que presenta una carencia donde limita las oportunidades de interacción vecinal, debilitando la participación comunitaria y también la construcción de un sentido de pertenencia, lo cual considero que resulta clave para cualquier iniciativa colectiva. Sin embargo, la implementación de un huerto urbano no garantiza como tal el éxito de esta, pero diversos estudios muestran que muchos proyectos fracasan cuando no consideran las condiciones sociales del territorio. Y es por eso que este trabajo se justifica la necesidad de realizar un diagnóstico social previo que permita conocer tanto las percepciones, la disposición a participar y las capacidades organizativas de la comunidad. Esto con el fin de evitar iniciativas poco apropiadas o hasta insostenibles. La pregunta de investigación que guiará este estudio es: ¿cuáles son los determinantes de la viabilidad social para la implementación de un huerto urbano comunitario en Natura, sección bosques, que influyen en la viabilidad social para la implementación de un huerto urbano comunitario? A partir de ello, el objetivo general es identificar los determinantes de la viabilidad social para implementar un huerto urbano comunitario en Natura, sección bosques, a partir de análisis de las percepciones, la disposición y las capacidades organizativas de sus residentes. Y los objetivos específicos se ven presentación. Sí, la seguimos viendo. Es que yo la dejé de ver. La pantalla de marco teórico. Bueno, estoy teniendo pequeños detalles con mi computadora. Se me puso negra la pantalla. A ver. Ok, ¿se ve? No, ahí ya la dejamos de ver. Uy. Y ahí vemos el PowerPoint. Ok. No, se cierra. Bueno, se cerró de nuevo. ¿Se cerró? Uh-huh. ¿Por qué no me deja? Okay. Ahora sí se ve. Por alguna razón se está cerrando cuando lo proyectas. Ok. Si quiere lo puedo seguir viendo así o... Sí, desde el PowerPoint. Ok. Bueno, los objetivos específicos están identificados. No lo estamos viendo. Y proyecto de nuevo el PowerPoint y ya no hacemos la presentación en grande, sí. Pero... Ok. Bueno, bien, decía, está identificar percepciones sociales sobre beneficios y barreras, explorar la disposición de participación de las y los residentes en actividades relacionadas con la implementación, mantenimiento y gestión colectiva del huerto, y también explorar las capacidades organizativas, recursos comunitarios y las formas de colaboración existentes entre los residentes que puedan favorecer o limitar la implementación del huerto. La siguiente es esta del marco teórico. Bien, el marco teórico se construye a partir de 4 ejes principales, que son los huertos urbanos como espacios socioambientales, la acción colectiva, entendida como la capacidad de coordinar y esfuerzos para gestionar bienes comunes. El tercero, que será el capital social, relacionado con la confianza, las redes y las normas de cooperación. Y el último, que es la participación comunitaria, como base de la sostenibilidad social. Bien, estos conceptos permitirán comprender la viabilidad social como un proceso relacional y organizativo. Vinculándolo estrechamente con la seguridad y soberanía alimentaria, el estudio está directamente relacionado,
desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los huertos urbanos contribuyen a la disponibilidad, el acceso y la estabilidad de los alimentos a escala local. Desde la soberanía alimentaria, representan espacios donde la comunidad puede decidir qué producir, cómo hacerlo y para quién, fortaleciendo el control local sobre los sistemas alimentarios. No obstante, ambos enfoques dependen de la viabilidad social, pues, del mismo proyecto como tal. Es por eso que la investigación adopta un enfoque cualitativo con un diseño exploratorio descriptivo, por lo que usaré las siguientes técnicas, que serán entrevistas semiestructuradas para conocer las percepciones y experiencias de los residentes, observación del contexto comunitario para analizar las dinámicas sociales y el uso del espacio, y encuestas para poder identificar tendencias generales. El análisis de la información se realizará mediante el uso del software Atlas Team. En cuanto a los aportes esperados, se espera que este estudio aporte información útil para la toma de decisiones a nivel comunitario, permitiendo evaluar si existen condiciones sociales favorables para poder implementar un huerto urbano. Asimismo, contribuye la discusión académica sobre los huertos urbanos como estrategias de seguridad y soberanía alimentaria en contextos urbanos emergentes, como lo es el caso particular de aquí de Tijuana. Y pues en conclusión, analizar la viabilidad social de los huertos urbanos permite entender que estos proyectos no dependen únicamente de recursos materiales, sino de procesos sociales, organizativos y relacionales. En este sentido, los huertos urbanos pueden convertirse en espacios claves para fortalecer el bienestar comunitario, que buscando siempre que existan las condiciones sociales para poderlo sostener con el tiempo. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y ahora pasamos con la primera ronda de retroalimentaciones. Doctor Ruiz Gómez, comenzamos. ¿Necesitas algo más? ¿O levantas la mano? No, se me fue. Okay. Doctor Ruiz Gómez, comenzamos con usted. Gracias, creo que ahí se me ve, ¿verdad? Sí, ahí lo veo. Gracias. Pues en realidad, Omar, lo que veo es que la presentación responde a muchas de las preguntas que tenía a partir del texto que nos hiciste llegar. Porque al principio, de hecho en el segundo párrafo de tu texto, me quedaba la primera duda de qué es Natura. Porque nos hablas de Tijuana en el primer párrafo, del crecimiento, y de repente nos mencionas a Natura como un espacio fruto de esta rápida expansión residencial. Entonces hablas de procesos migratorios y todo, pero creo que ahí habría que hacer como una puntualización y caracterización de quiénes son los que están habitando o migrando a este lugar. No habría que hacer un poco más de caracterización de este fraccionamiento que entiendo ahora a partir de tu presentación. Y también me metí a buscar un poco qué es esto. Parece que es un fraccionamiento que está planteado para ser autosuficiente. Pero, ¿cuáles serían entonces esas características entre el discurso del fraccionamiento y lo que tú estás proponiendo? Esa sería como una primera anotación. También tenía un poco en duda en lo de tus objetivos, porque en el documento hay unos, sobre todo los específicos, pareciera que estuvieran todavía sin desarrollarse. Y ahorita en la presentación, pues en realidad los cotejé y son otra cosa. Me parece muy afortunado el hecho de que hayas ya mejorado la redacción y sobre todo la relación de estos objetivos específicos con el objetivo general, que de hecho en el documento te iba a comentar que tal y como lo habías presentado, el quinto objetivo específico, que ahora lo presentas prácticamente como tu objetivo general, tenía más lógica para poder articular todo. Entonces, creo que lo único que quedaría de comentar es
cómo vamos a acercarnos en este sentido en tu trabajo, a quienes podamos leerlo, a comprender cómo se va a analizar o evaluar la percepción de los habitantes. O sea, ya nos mencionaste las entrevistas, ya nos mencionaste las encuestas. La duda que me queda a mí es si estos instrumentos son lo suficientemente abiertos para llegar a esta parte más subjetiva de lo que nos estás proponiendo. Y sobre todo, cómo esto, que pareciera que al final del documento se vuelve importante, se relaciona ahora sí con el estudio sobre viabilidad. Entonces, parecía que son dos todavía temas que están ahí sobre la mesa. El reto que te queda es saber cómo poder engranarlos bien para poder hacer este recorrido hacia el objetivo general que te estás planteando. Creo que de manera general sería mi comentario, Omar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Trevilla Espinal, continuamos con usted. Sí, gracias. Coincido con el doctor Mario. Quizás para mí también surgió la duda si podrías incorporar quizás el concepto de viabilidad socioambiental o socioecológica, ¿no? Y pensaba también en la importancia de darle como más énfasis al contexto urbano y al contexto de Tijuana, considerando también esto que te propongo de la viabilidad socioecológica, porque por un lado tienes como mucho el enfoque en las percepciones, en la capacidad organizativa, que es muy bueno, pero también sería importante como explorar qué tan viable es hacer un huerto urbano en Tijuana y pues eso, porque sabemos que es un clima semiárido, de repente desértico, ¿no? O sea, que le dieras un poco más de énfasis a ese contexto también. Y en ese sentido, quizás preguntarte algunas cuestiones que tengan que ver con si hay, aparte de la disposición a participar o de una percepción positiva que encontraras para hacer un huerto, si existen los insumos o los recursos, ¿no? El agua, las semillas, la tierra idónea, o cómo le harías también, ¿no? Bueno, pero sí quisiera pues sugerirte que incorporaras esa dimensión como más amplia, no solamente el interés o la capacidad de las personas para involucrarse, sino también pues los recursos que se tienen que tener para montar un huerto urbano, ¿no? Luego tenía también yo la duda si esto solamente sería un estudio exploratorio de la viabilidad o si una vez que tú tuvieras tu estudio, después una siguiente etapa sería llevar a cabo un piloto o no, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. ¿Qué otra cosa? Bueno, y aparte me quedé pensando también que podría quedarse un poco limitado este estudio exploratorio, si solo fuera el puro estudio, porque tú nos vas a decir, encontré que perciben esto, encontré que se organizan de esta manera y encontré, ¿cuál era el otro indicador? Creo que la disposición, ¿no? Encontré que tienen disposición. Entonces, a lo mejor tú concluirías como de si es viable o no es viable, pero después como que se quedaría un poquito limitada, pienso yo, la investigación. O sea, quizás algo que podría ser importante en tu propuesta sería, aparte de la viabilidad, cómo se sostendría algo así, ¿no? Quizás eso, como ponerle ahí también la viabilidad y la sostenibilidad. O sea, como que por un lado es como de sí es viable porque tienen ganas, porque están interesados, porque cuentan con los recursos, porque se dan cuenta de la problemática de la comida, o lo que tú quieras, ¿no? Y después como, bueno, y luego cómo se sostendría, porque incluso cuando tú propongas en tus encuestas o en tus entrevistas ya con las personas y te digan, no, sí, sí podría, bueno, sí, pero ¿cómo le hacemos para que se sostenga esto? Aunque sea solamente exploratorio. Quizás eso, ampliar la viabilidad socioecológica y su sostenibilidad y hacer el énfasis en el contexto de Tijuana y por qué sus características urbanas y climáticas también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctores, y muchísimas gracias por tu presentación. Bien, a continuación escucharemos a Fabiola Pérez Ramírez, que presentará su trabajo titulado Producción de hongos comestibles de la especie Pleurotus ostreatus como alternativa alimentaria y económica de en la Trinitaria Chiapas.
Dame unos segundos, Fabiola, y presento que me mandas. Sí, gracias, profesor. Te escuchamos, Fabiola. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Pérez Ramírez, soy estudiante del segundo semestre de la maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias. A continuación, presentaré el avance de mi proyecto de investigación. Mi tema de investigación es la comparación de la relación costo-beneficio de diferentes sustratos para la producción de hongos comestibles mediante el uso de sustratos locales. La siguiente diapositiva, por favor. En México, una parte importante de la población mexicana enfrenta inseguridad alimentaria asociada a dietas poco diversificadas, bajo consumo de alimentos de origen vegetal y proteínas de baja calidad. En regiones rurales del estado de Chiapas persisten desafíos en materia de seguridad alimentaria, acceso de alimentos ricos en proteínas y generación de ingresos complementarios para las familias campesinas. Esta problemática se agudiza debido, entre otras cosas, al alto porcentaje de población en pobreza, la cual puede alcanzar hasta un 67.4% de la población total chiapaneca. El Centro de Excelencia e Innovación para los Derechos y Oportunidades de la Niñez 2025 menciona que las dietas pobres en proteínas y micronutrientes esenciales, agravadas por factores económicos, afectan el desarrollo físico, cognitivo y social de los niños chiapanecos. Ante este contexto, resulta interesante fortalecer alternativas locales de producción, con la producción de alimentos nutritivos, como lo puede ser la producción a pequeña escala de hongos comestibles. Los hongos comestibles de la especie Pleurotus ostreatus representa una alternativa agroalimentaria que es sostenible debido a su alto valor nutricional y su capacidad de transformar residuos agrícolas en alimentos. ¿Por qué la especie Pleurotus ostreatus? Porque la especie destaca por su adaptabilidad a climas variables, su rápido crecimiento y sus cualidades nutricionales. Es una fuente importante de fibra dietética, de proteínas, vitaminas del complejo B y minerales esenciales. En México y América Latina, la implementación de módulos de cultivo de Pleurotus ha demostrado efectos positivos en la economía familiar, la generación de autoempleo y el fortalecimiento de cadenas productivas locales, teniendo ventajosas repercusiones sociales para la población. Siguiente, por favor. Mi pregunta de investigación se basa en qué sustrato o combinación de sustratos presenta la mejor relación costo-beneficio para la producción de hongos comestibles de la especie Pleurotus ostreatus en el municipio de La Trinitaria, Chiapas, y qué implicaciones tiene su viabilidad productiva y económica en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria local. Ante ello, nos hemos planteado los siguientes objetivos de investigación. Siguiente. El objetivo general es identificar qué sustrato o combinación de sustratos tiene la mejor relación costo-beneficio para la producción de hongo Z en la Trinitaria Chiapas, así como analizar su potencial contribución a la seguridad y soberanía alimentaria. Dentro de mis objetivos específicos, vamos a establecer un sistema de producción de setas. Vamos a experimentar con diferentes sustratos de cultivo y evaluar el rendimiento de cada uno. Vamos a identificar y registrar costos económicos en dinero y trabajo derivados del uso de diferentes sustratos. Así también vamos a calcular la relación costo-beneficio de diferentes sustratos y determinar cuál es el más adecuado para la producción de setas en el contexto del municipio de La Trinitaria, Chiapas. Al final, con los resultados productivos y económicos, vamos a analizar en términos de su potencial para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria local. Siguiente, por favor. Para ello,
El municipio de La Trinitaria, Chiapas, lo vamos a localizar en el suroriente del estado de Chiapas, colinda con la República de Guatemala. Su ubicación la podemos encontrar en la figura 1. Ahí encontramos la ubicación de Chiapas en México y del municipio de La Trinitaria en el estado de Chiapas. A su vez, el lugar donde vamos a llevar a cabo el experimento es una colonia que se llama San Diego, pertenece al municipio de La Trinitaria, Chiapas, posee un rango de temperatura de 18 a 28 grados centígrados y un rango de precipitación de 800 a 3.500 milímetros. La ubicación de la colonia San Diego la podemos ubicar en la figura 2. Siguiente, por favor. Se llevarán a cabo las actividades bajo el siguiente esquema de producción. Esta es una figura que se ha diseñado para el camino a seguir de nuestro proceso productivo, que a continuación explicaré. Siguiente, por favor. Para empezar, tenemos que establecer un sistema de producción de setas, el cual en esta parte del proyecto ya se ejecutó. En la producción se realiza en 2 naves, una de incubación y otra de fructificación. En la figura número 1 podemos observar una nave de incubación que está cubierta con nylon negro. Esto es porque en esta etapa productiva necesitamos oscuridad para una mejor producción de los hongos. En la figura 2 podemos encontrar una nave de fructificación. Esta nave se construyó con ground cover para facilitar el intercambio de aire y el control de la temperatura de los hongos cuando ya están en etapa productiva. En la figura número 3 quise poner, en esta parte se le llama pasteles. La figura muestra cuando el micelio invadió completamente la bolsa. Así vamos a producir. Siguiente, por favor. Vamos a experimentar con diferentes sustratos de cultivo y vamos a evaluar el rendimiento. Los sustratos se obtuvieron de las cosechas de agricultores locales de la colonia San Diego. Se eligieron materiales como lo es el olote, el rastrojo de maíz y de frijol, debido a su abundancia y bajo costo. Vamos a realizar 3 tratamientos, uno que consistirá en nuestro testigo 100% lote, ya que es un material abundante y de fácil acceso y ya han tenido experiencias utilizando este sustrato en la región. El tratamiento 2 va a ser 50% de rastrojo de frijol, 50% lote. El tratamiento 3 va a ser 50% rastrojo de maíz y 50% lote. Presento también una tabla donde llevaré el registro productivo para recolectar información sobre el rendimiento y todas las características de la producción. Siguiente, por favor. También vamos a identificar y registrar los costos económicos en dinero y trabajo. Para ello vamos a registrar todos los costos asociados a las diferentes actividades y materiales utilizados para la producción con diferentes sustratos. También vamos a incluir los costos económicos en la compra de materiales e insumos para tener claro cuáles son los costos de producción. Siguiente, por favor. Vamos a calcular la relación costo-beneficio de diferentes sustratos y determinar cuál es el más adecuado para la producción en contexto de La Trinitaria, Chiapas. Para ello vamos a obtener los costos derivados del uso de cada sustrato. Vamos a establecerlos conforme a los precios locales del hongo Z en la región, y tanto el rendimiento como la relación costo-beneficio se analizan estadísticamente con una prueba ANOVA para determinar si existen diferencias significativas. Siguiente, por favor. Y para finalizar, en la discusión vamos a analizar los resultados productivos y económicos en términos de su potencial para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria local. Siguiente, por favor. Y eso sería, a grandes rasgos, el proyecto y la metodología que vamos a seguir. Cabe recalcar que ya realizamos una prueba piloto para llevar a cabo la recolección de datos, ver qué nos funciona y áreas de mejora para cuando realmente vamos a llevar en sí el proyecto, ya corregimos errores previos
la implementación. Y eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y pasamos a la ronda de retroalimentación. Doctor Ruiz Gómez, ¿lo escuchamos? Gracias. Hola, Fabiola, mucho gusto. En realidad, creo que lo que nos hizo falta en tu documento, al menos para mí, era esa anotación de que ya habían hecho esa prueba piloto para saber de dónde van, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que en el título pones como alternativa alimentaria. A lo largo de la exposición y del documento mismo, a mí me quedaba como un poquito flojo esta parte, en el sentido de que se centran mucho en la parte de producción. La pregunta sería aquí, ¿cómo se va a manejar esa parte de caracterizar, demostrar que la producción de estos hongos en realidad se vuelve una alternativa alimentaria para la región? Es decir, quizá yéndonos un poco más allá, caracterizando si hay consumo, cuáles son los circuitos de comercio, cuáles son las formas de comerciarlo. Incluso haría falta por ahí una introducción sobre el consumo de hongos en la región, porque si bien existe el consumo, se va mucho a otras especies. Entonces, también tenemos estos otros espacios en los que se ha intentado introducir el hongo Z, como yo lo conozco, a diversos platillos, y que por eso en todo el estado de Chiapas tenemos tamales de hongos, hongos en mole, hongos en tantos. Digamos, hacer como esa relación, ¿no? Y, espérame tantito, también un poco contextualizar qué otros programas están haciendo algo similar. Porque, por ejemplo, pensaba en, ahí se me acaba de ir ahorita, el Laboratorio del Hongo Agroecológico de Chiapas, que ya tienen un largo recorrido y que han estado haciendo algo más o menos parecido. Entonces sería así como ver cuál es la diferencia también que estás proponiendo en tu proyecto, quizás enfocarlo a la región en la que estás trabajando. Y ¿qué otra cosa? Ah, bueno, lo del objetivo general y todo, ¿no? También lo que me hacía falta en el documento era la pregunta de investigación para centrarnos en el planteamiento del problema y ver de qué iba todo tu proyecto. Ya lo has expuesto, creo que esa pregunta ya está contestada, al menos de mi parte. No, de manera general podría dejártelo ahí. Muchísimas gracias por sus comentarios. Doctora Lilia Treviño, ¿te escuchamos? Gracias. Pues gracias por la presentación. Yo veo también muchas claridades en estos dos participantes. Sin embargo, también cuando no nos presentan de inicio cuál es su relación con lo que están planteando, sobre todo si ya hay una población o sujetos de estudio, queda un poquito suelta esa parte. Entonces, como primera recomendación para quienes ya pasaron y para quienes están escuchando, si ya tienen una relación con las personas con las que van a realizar la investigación o con el área, por favor, siempre destáquenla, porque si no, parece como que, pues que está suelta esa parte, ¿no? Por otro lado, también me quedé con la duda, porque en alguna parte de tu exposición hablas de la seguridad y la soberanía alimentaria, y me quedé pensando cuáles son esos indicadores que tú vas a monitorear, a documentar, para dar cuenta de no solamente la producción, o sea, porque ahorita lo que pareciera es que solo está enfocada la investigación en probar los sustratos, ver el costo-beneficio, como bien dices, pero como que los indicadores de seguridad y soberanía alimentaria no solamente se reducen a que se produzca suficiente, ¿no? Sino también un poco me pregunté cómo vas a medir o documentar que sí sea una alternativa económica y alimentaria, como lo dice tu título, ¿no? En ese sentido, preguntar también eso, ¿se va a medir el autoconsumo? ¿Se va a medir el consumo de los hongos? ¿Se va a medir la venta? ¿No? O sea, como qué se va a medir
más allá de solamente que un sustrato sea mejor que el otro, porque lo mismo, si no quedaría también un poquito suelta o si no hay que replantear también, o sea, si solamente es una investigación enfocada al costo-beneficio en términos de los sustratos, entonces no hay que ponerle tanto la parte como de pues, probar si es viable para seguridad alimentaria, para soberanía alimentaria, o sea, porque entonces tú solita te puedes estar metiendo el pie, ¿no? Pero sí sugeriría que incorpores indicadores que te lleven a decir, bueno, ya se produjo esto, es viable con este sustrato y ahora mi pregunta es como, ¿quién lo va a comer? ¿Quién lo va a vender? ¿Quién lo va a consumir? ¿Y quién lo está produciendo también? O sea, porque en este caso veo la investigación como que deja pues sí, como muy fuera a los sujetos, ¿no? Y pues la seguridad y la soberanía alimentaria, pues finalmente es para las personas y quienes tienen que ser los protagonistas de las alternativas también son las personas, los grupos. Esas serían mis sugerencias. Gracias. No, pues muchas gracias por sus aportaciones. Las voy a tomar en cuenta. Gran parte de lo que me comentan, sí lo tomo en cuenta, pero tal vez por el corto tiempo que tenemos, tal vez es difícil explicar todo. Bueno, en mi caso me apasiona el proyecto de investigación que estoy realizando. Y sí, pues nada más aclarar que el experimento es el núcleo del estudio, pero sí se va a analizar el potencial porque los hongos comestibles tienen mucho que aportar a las comunidades y si hay experiencia previa. Yo ya fui productora en algún momento de hongos comestibles y de ahí nace, pero sí, nada más sería como comentar eso y muchas gracias, doctor. Gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, Fabiola. Solo como comentario, les recuerdo que debido a la dinámica no hay réplicas por parte de los estudiantes. Pero gracias, muchas gracias, Fabiola, por la presentación. A continuación, escucharemos a Noé Arturo García León, que presentará su trabajo titulado Aportes de las cafeterías escolares de bachillerato a la autosuficiencia alimentaria en Ensenada, Baja California, México. Escuchamos, Noé. ¿Se me escucha ahí? Ahí te escuchamos y vemos tu presentación. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Noé Arturo García León. Soy licenciado en gastronomía y actualmente me encuentro cursando la maestría en seguridad y soberanía alimentaria. Y el día de hoy les presentaré el proyecto Aportes de las cafeterías escolares de bachillerato a la autosuficiencia alimentaria en Ensenada, Baja California, México. El comité asesor está incorporado por la maestra en ciencias Luz Alieta Hernández Prieto, la doctora Ana Lucrecia Elías López y el doctor Mario Iván Ruiz Gómez. Como introducción, el presente proyecto se suscribe en lo que vendría siendo la seguridad y la soberanía alimentaria. En el caso de estudios, es el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 74 de Ensenada, Baja California, con 36 alumnos de la especialidad de alimentos y bebida, en el cual se pretende estudiar las prácticas alimentarias dentro de su ámbito cotidiano. Como planteamiento del problema, UNICEF nos dice en el 2025 que en México la muestra de obesidad, la prevalencia de muestra en jóvenes de 15 a 19 años es del 40.4% durante los últimos 2 años. Este fenómeno se asocia a transformaciones en los sistemas alimentarios, la creciente disponibilidad de productos ultraprocesados y el fortalecimiento de entornos obesogénicos. El desplazamiento progresivo de los ámbitos alimentarios frescos y de preparación tradicional ha favorecido a las prácticas de ultraprocesados a las prácticas alimentarias basadas en productos ultraprocesados como bebidas azucaradas, comidas rápidas, todo esto afectando a la adolescencia, a la población adolescente actual. Thaler en Sunstein nos dicen que la oferta disponible, el tiempo de espera, los precios, las dinámicas sociales, influyen en el consumo de los jóvenes actual. Lamentablemente, dentro de los planteles
el producto que se ofrece es alto en contenido de azúcares, grasas y sodio. Esto limita lo que vendría siendo las prácticas saludables, sostenibles y culturalmente pertinentes. En Ensenada, Baja California, las cafeterías escolares de nivel medio superior son puntos de acceso alimentario cotidiano de los estudiantes, en donde ellos desarrollan prácticas alimentarias que se reflejarán en su etapa adulta. El entorno escolar, la oferta disponible, las dinámicas de consumo, son prácticas condicionadas que obstruyen la autosuficiencia alimentaria. Espinosa, en el 2019, nos menciona que existe una tensión entre escuelas y cafeterías, ya que dentro del instituto se pretende informar sobre prácticas alimenticias donde el valor nutricional alimenticio sea lo correcto. En cambio, la rentabilidad de la cafetería al ofrecer productos ultraprocesados choca con este tipo de pedagogía. Si bien existen investigaciones centradas en la calidad nutricional de los alimentos escolares y también existen investigaciones sobre los efectos del consumo de ciertos productos sobre la salud en cafeterías de nivel medio superior, existe un vacío de investigación de cómo las cafeterías de nivel medio superior influyen en las prácticas alimentarias cotidianas de los estudiantes y en su capacidad para desarrollar autosuficiencia. Con esto, nuestra problemática, surge la pregunta de investigación. ¿De qué manera las cafeterías escolares de la preparatoria CETIS número 74 en Ensenada, Baja California, influyen en las prácticas alimentarias cotidianas de los estudiantes y en el desarrollo de su autosuficiencia alimentaria, considerando el ámbito alimentario escolar? Como objetivo general, es el de explorar de qué manera las cafeterías escolares de la preparatoria CETIS número 74 en Ensenada, Baja California, influyen en las prácticas alimentarias cotidianas de los estudiantes y en el desarrollo de su autosuficiencia alimentaria, considerando la oferta y los factores de elección que influyen en el ambiente alimentario escolar. Como objetivos específicos, contamos con, número 1, describir la oferta alimentaria escolar del ambiente del CETIS número 74. Número 2, identificar las prácticas alimentarias cotidianas de los jóvenes de la especialidad de alimentos y bebida. Y número 3, analizar factores de elección que tienen incidencia en los ámbitos alimentarios escolares de la preparatoria CETIS número 74. Por último, el número 4, se analizará la relación que existe entre práctica y la oferta, factores de elección del ambiente alimentario escolar y su incidencia en la autosuficiencia alimentaria de los mismos jóvenes del CETIS número 74. Como justificación, esta investigación es pertinente ya que incorpora el enfoque de autosuficiencia alimentaria, el cual la FAO en el 2020 nos menciona que se entiende como la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades alimentarias mediante prácticas propias, familiares o locales, reduciendo la dependencia de sistemas alimentarios industriales. Esto se ve reflejado en los jóvenes al momento de llevar sus propios alimentos desde casa o preferir alimentos frescos o bien ejercer una conciencia práctica sobre estas mismas conceptos. La perspectiva académica, la investigación se justifica por el vacío identificado en la literatura respecto a estudios que analicen de manera explícita la relación entre cafeterías escolares de nivel medio superior y la autosuficiencia alimentaria juvenil como categoría analítica central, especialmente en el mismo contexto de Ensenada, Baja California. Si bien sí existen investigaciones con respecto a lo que vendría siendo ámbitos escolares, van enfocadas más que nada a lo que vendría siendo el nivel básico, y también, si bien también se sabe, existen programas que atienden esta situación, pero no están relacionadas con el nivel medio superior en el entorno de la autosuficiencia. Como perspectiva práctica, los hallazgos podrán generar insumos analíticos que orienten futuras estrategias y o programas, propuestas educativas dirigidas a mejorar la calidad de la oferta alimentaria escolar, promover el uso de ingredientes locales, fortalecer el proceso vinculado con las autosuficiencias alimentarias.
y perspectiva social, el estudio es relevante porque contribuye a comprender cómo el entorno escolar influye en la formación de prácticas alimentarias conscientes, saludables y sostenibles en la población juvenil. En la metodología, como antes se mencionó, nos encontramos en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio número 74 en la ciudad de Ensenada, Baja California, con una muestra de 36 jóvenes entre 15 y 17 años de la especialidad de alimentos y bebidas. Este estudio es un estudio tipo exploratorio con el propósito principal es indagar sobre las razones y las motivaciones que llevan a los alumnos a tomar ciertas decisiones en su contexto académico. Este estudio permite obtener comprensión inicial de un fenómeno poco estudiado, abriendo la posibilidad de identificar patrones, comportamientos o influencia de las decisiones de los estudiantes. El enfoque metodológico cualitativo se busca comprender la realidad de la perspectiva de los propios involucrados. Este enfoque pretende obtener una visión profunda, detallada de las experiencias, percepciones y justificaciones de los alumnos atribuidos en esta decisión, que toman esta decisión, perdón. La información recolectada no se cuantifica, sino que se interpreta a partir del análisis, discursos, comportamientos y contextos observados. El rol del investigador es no participativo, se mantiene al margen, no interviene, registra de manera objetiva los comportamientos, las interacciones y las actitudes de los alumnos. Garantiza la naturalidad de los hechos, reduciendo el sesgo derivado de la presencia del investigador. De los instrumentos se manejarán dos instrumentos, lo que vendría siendo la guía de observación y el cuestionario. En la guía de observación, el proceso va orientado al registro sistemático de comportamientos y situaciones relevantes dentro del entorno del estudio. Este instrumento permite identificar aspectos claves como las dinámicas de grupo, las expresiones verbales y no verbales, así como la relación en determinadas situaciones. Aquí contamos con un ejemplo de la guía de observación. Y el siguiente sería lo que vendría siendo un cuestionario o encuesta. El función de este cuestionario es más como un método complementario de carácter reformatorio, en el cual se obtiene información directa de los alumnos, recopilando sus opiniones, percepciones y experiencias de forma estructurada. La recolección de ambos, aquí tenemos un cuestionario, el ejemplo del cuestionario. Y ahora sí. La recolección de ambos, la combinación de ambos instrumentos nos genera una información triangulada donde podemos observar claramente los datos de los propios participantes. En conjunto, este diseño metodológico busca generar un panorama inicial que aporte bases sólidas para futuras investigaciones, más profundas o de tipo descriptivo y explicativo, contribuyendo al entendimiento del proceso de la toma de decisiones de los mismos jóvenes. Por mi parte es todo. Esta sería la bibliografía utilizada. Y muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias por la presentación, Noé. Y pasamos a la ronda de retroalimentaciones. Doctor Ruiz, ¿lo escuchamos? Gracias. Buenas tardes, Noé. Muchas gracias por tu presentación. En realidad resulta bastante aclaradora porque en el documento que al menos me llegó a mí faltaba como este redondeo que haces al principio, ¿no? Porque uno de mis primeros comentarios era que nos situaras bien en cuál es el problema de investigación al que te enfrentas, porque no hay una pregunta de investigación. Ahorita que ya la pusiste en la diapositiva y en tu exposición, pues en realidad puedo entender un poco más hacia dónde va. Lo segundo es que también te pediría, igual a quienes nos están escuchando, como decía la doctora Diana en su participación anterior, que traten de situarnos bien en el espacio y su relación con ellos. Porque cuando yo te leía en el documento, dices en los planteles de Ensenada, Baja California, y dije, te vas a meter a todos los planteles de educación media superior, y ahora ya que nos centras en uno, pues nos permite plantear otra pregunta, que sería cómo situarnos en este bachillerato nos daría como una muestra representativa de este fenómeno que tú quieres abordar, ¿no?
El segundo es que tendríamos que caracterizar un poco más a estos estudiantes con los cuales vas a tener relación. O sea, qué tipo de estilo de vida traen. Entiendo que es Ensenada, todos son de Ensenada o son migrantes. Hay una serie de circunstancias que hay que tomar ahí en consideración para empezar a plantear el cómo y por qué toman las decisiones sobre lo que comen en la cafetería. En este sentido, otra cosa que voy por párrafos por cómo me van surgiendo los comentarios. Sería quién define quién maneja la cafetería en una escuela como esta. Es una relación entre la institución, la cafetería, las empresas transnacionales con la cafetería, cómo se decide, quiénes son los proveedores de una u otra, las políticas incluso nacionales ahora con la prohibición de venta de comida chatarra, cómo va interactuando todos estos niveles en este pequeño espacio, ¿no? Celebro con mucho gozo el fin de la primera página cuando dices que partes de un supuesto de que las decisiones alimentarias de los estudiantes no solo responden a factores nutricionales, sino también a elementos sensoriales, estéticos, sociales, económicos y culturales. Leo textual. Esta parte de manera muy directa me conectó con el texto de La invención de lo cotidiano de Michel Desserteau y su categoría de las combinaciones operatorias, que es uno de los grandes conceptos que él trabaja para analizar por qué las personas deciden lo que hacen. Y, por ejemplo, el trabajo del doctor Farid Piña también se ha centrado en utilizar esta noción de combinaciones operatorias para analizar por qué las personas deciden o decidimos comer lo que comemos. En todo este amplio repertorio, ya tú lo decías, la pregunta sería, ¿por qué esos estudiantes deciden comer una cosa y no otra, no? En este sentido, también te quería pedir que buscaras más coherencia entre cómo planteabas los objetivos en tu documento y el primer párrafo de la metodología, porque en los objetivos nos planteas todo lo que quieres trabajar con esta relación y en la metodología nos dices que el propósito principal es comprender las percepciones. Entonces, creo que sí hay que articular, ya lo estás tratando de hacer en esta presentación, quizá haya que trabajarlo un poquito más, ¿no? Y en este sentido, para cerrar mi participación, solo una pequeña observación con respecto a lo que pones de esta objetividad construida. Al menos quienes estamos en ciencias sociales y antropología en particular, estamos un poco viciados por esta discusión de si es posible o no construir un estudio objetivo. En este sentido, una mirada lejana, no participativa, aunque seas parte de la institución, por lo que entiendo, y estoy como asumiendo, pues creo que ya lleva cierto dejo o un juicio de valor respecto a lo que estás viendo. Entonces, creo que más bien sería situar esa perspectiva y decir, yo estoy hablando desde este lugar, para poder entender qué es lo que nos estás tratando de ilustrar, ¿no? Entonces, sé que es un proyecto en construcción, hay muchas cosas muy interesantes y creo que vas por buen camino. En ese sentido, cierro mi participación hoy. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Trevilla. Sí, gracias. Gracias, Noé. También pienso que vas teniendo muchas claridades en tu definición, en tu acotación del problema. Fíjate que me quedé pensando sobre uno de tus conceptos centrales que utilizas es el de autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, autosuficiencia también está muy relacionada con la capacidad de producción, más que con la capacidad de selección. Entonces, a mí lo que me hace preguntarme es si no valdría la pena explorar también el concepto de selección alimentaria, porque tú además durante toda la presentación nos hablas de pues que el interés es indagar en base o con base en qué se toman ciertas decisiones y nos pones este esquema de los precios, la demanda y demás, ¿no? Entonces, por un lado, quizás valdría la pena integrar este concepto de selección alimentaria y ver si realmente te funciona el de autosuficiencia alimentaria o es otro, ¿no?
Eso sería una primera observación más como de, pues sí, en términos teóricos, ¿no? Y conceptuales. También coincido en que aunque tú vas a enfocarte en una población que son los estudiantes en las cafeterías, sí vale la pena hacer un análisis macro y micro, ¿no? Entonces ahí yo sugeriría que tal vez pudieras esquematizar como un mapeo de actores, o sea, qué actores están influyendo en estas decisiones alimentarias o en estas prácticas alimentarias, porque justo lo que decía el doctor, ¿no? O sea, como al final de cuentas estamos en un sistema alimentario dominante y coexisten otros, ¿no? Pero sí vale la pena identificar actores, o sea, quiénes son los que, o sea, qué empresas son las que predominan, o sea, qué productos, o sea, y los actores locales también, o sea, también para esta parte de qué alternativas podrían tener, serviría mapear, o sea, quiénes son los productores locales o los transformadores o distribuidores locales, porque a veces también esos son las limitantes que tenemos a la hora de decidir nuestras prácticas alimentarias, no solamente el dinero, sino pues quién nos está vendiendo la comida, ¿no? O quién la está acercando. Entonces creo que esos serían mis aportes. En lo demás pues coincido con el doctor Mario y pues también felicidades por seguir acotando esta problemática y a los tres que han pasado pues por tener una relación muy cercana también con su investigación. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios y agradecemos también la presentación. Bien, pues para finalizar esta mesa, me permito presentar a Miguel García Espinosa, que presentará su trabajo titulado Monocultivo de caña de azúcar y desvinculación juvenil del agroecosistema milpa. Jóvenes rurales de nivel medio superior en Xoyatitlán, Chiapas. Permíteme un momento para proyectar tu presentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Espero que me escuchen. Y pues les voy a presentar mi proyecto, el que estamos construyendo, titulado Monocultivo caña de azúcar y desvinculación juvenil del agroecosistema milpa, jóvenes rurales del nivel medio superior en Xoyatitlán, Chiapas. Esto en el marco de la Maestría de Seguridad y Soberanías Alimentarias en la línea de investigación Desarrollo Sustentable de los Sistemas Alimentarios. Mi nombre es Miguel García Espinosa, soy ingeniero industrial y estamos cursando el segundo semestre. Siguiente, por favor. Para contextualizar, tenemos que en nuestros sistemas agroalimentarios tradicionales, en las últimas décadas, enfocados en mi investigación 2023-2024, pues han sufrido transformaciones rurales en los contextos donde hay caña de azúcar. Esto pasando de un modelo agroindustrial que se carga básicamente de especialización de la producción hacia los mercados globales. Esto en el marco de el enfoque extractivismo agroindustrial, extractivismo agrario, y que esto entendido de otra forma, pues reconfigura los agroecosistemas y pues prácticamente traen diversos impactos, no solo económicos, sino también culturales y generacionales. Entonces, desde esta otra perspectiva del agroecosistema milpa, pues lo enfocamos y lo vamos a visibilizar desde la agroecología, entendido que la milpa, pues no solo es un cultivo que articula producción, alimentación, identidad, territorio y saberes, sino que es una diversidad biocultural, como lo mencionan los autores Altier y Toledo. Entonces podemos decir que cuando existen cambios productivos también cambian los sentidos y también cambia el futuro de cualquier contexto rural y transformaciones. Siguiente, por favor. Para entrar en punto de que es nuestro estudio, nos situamos en la comunidad de Xoyatitlán. Y pues el punto de inflexión o el punto de ruptura de nuestra comunidad es en el año de 1952-1958, cuando se implanta o se instala una fábrica de alcohol y de azúcar. Entonces, anteriormente, pues existía una agricultura tradicional local, enfocado a la tríada mesoamericana, milpa,
frijol, calabaza, chile y todo eso, como nosotros bien sabemos. Y luego pasó de este modelo, desplazando a la milpa, la caña de azúcar, pues la materia prima de toda agroindustria, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro punto de quiebre. Entonces, este modelo agroindustrial implantado en nuestro ejido de Soyatitán, pues ha traído diversas transformaciones del paisaje agrícola, pérdida de diversidad, dinámicas alimentarias y culturales, cambio en el uso de suelo, menos espacios de transmisión de saberes, y aquí es el punto donde nosotros creemos que incide en las trayectorias y aspiraciones juveniles. Siguiente, por favor. Dicho lo anterior, nuestro planteamiento del problema pues se basa en identificar la relación que existe entre el monocultivo caña de azúcar, ya hablamos que es un modelo extractivista agrícola, con la vinculación o desvinculación juvenil respecto al agroecosistema milpa, que esto trae pues diversos factores como las pérdidas de interés, conocimiento, valor simbólico y enfocado desde el antes y después como un factor importante la transmisión intergeneracional de saberes agroalimentarios. Dicho de otra manera, pues son fenómenos que no pueden explicarse como un desinterés individual, sino como el resultado de diversas transformaciones estructurales, territoriales, educativas que reconfiguran el lugar de la agricultura tradicional en los proyectos de vidas juveniles. Siguiente, por favor. Una vez planteado este problema, nos surge la pregunta de investigación. ¿Qué factores explican la desvinculación de la juventud rural de Soyatitán, Chiapas, respecto al conocimiento y las prácticas del agroecosistema milpa tradicional? Siguiente. Para contestar la pregunta de investigación, tenemos el objetivo general, que es analizar los factores socioculturales, territoriales y productivos que explican la desvinculación de la juventud rural de Soyatitán, Chiapas, respecto al conocimiento de las prácticas del agroecosistema milpa tradicional en el contexto de la expansión del monocultivo caña de azúcar. Para darle respuesta, nos hemos planteado los objetivos específicos: identificar, analizar y examinar. Identificar el grado de preservación y transmisión intergeneracional de las prácticas agrícolas tradicionales asociadas al agroecosistema milpa en la comunidad de Soyatitán, Chiapas. Analizar las percepciones, vínculos y procesos de distanciamiento de las juventudes rurales respecto al conocimiento, la práctica y el valor simbólico del agroecosistema milpa. Y examinar los impactos ecológicos, socioproductivos, territoriales y culturales derivados de la expansión del monocultivo de caña de azúcar y su incidencia en la desvinculación juvenil del agroecosistema milpa. Siguiente, por favor. Para ello planteamos dos hipótesis, la alternativa y la nula. La hipótesis alternativa busca ver si se asocia de manera significativa con un menor nivel de preservación o apropiación de transmisión intergeneracional el monocultivo de caña de azúcar. Y la nula, pues prácticamente busca determinar si se puede atribuir o no el avance del monocultivo caña de azúcar en la localidad. Siguiente, por favor. Como justificación, tenemos que nuestra investigación entendemos que nos va a permitir visibilizar los efectos socioculturales y generacionales del monocultivo. También nos va a permitir analizar la desvinculación juvenil, que es el objetivo de la investigación, para comprender si existe riesgo de continuidad o ruptura en ese conocimiento. También si existe el riesgo o ruptura de la soberanía alimentaria y del patrimonio biocultural comunitario. El estudio busca contribuir al debate sobre la juventud rural, educación y soberanía alimentaria, evidenciando la necesidad de fortalecer la articulación entre escuela, territorio y saberes locales como una estrategia para enfrentar la pérdida de diversidad agrícola y cultural. Siguiente, por favor. Se enfoca nuestra investigación enfocada en el marco teórico, extractivismo agroindustrial y monocultivo, agroecosistema milpa y conocimiento tradicional, territorio y geografía alimentaria y juventudes rurales y transmisión de saberes. El extractivismo entendido como un despojo territorial y ecológico. El agroecosistema milpa y conocimiento nos va a permitir entender los sistemas bioculturales que integran la biodiversidad alimentaria, identidad y territorio. En el caso del territorio y geografía alimentaria, nos va a permitir analizar cómo estos cambios productivos reconfiguran la producción y la circulación y el consumo de alimentos, afectando la autosuficiencia y el patrimonio alimentario local. Y en las juventudes y transmisión de saberes, pues va a abordar la desvinculación juvenil como un proceso social vinculado a la modernización agrícola, la pérdida de pertinencia educativa y la reconfiguración de aspiraciones generacionales. Siguiente, por favor.
Nuestra metodología pues está enfocado en dos, metodología mixta, cuantitativo, analítico, descriptivo. Vamos a utilizar encuestas estructuradas a través de Google Forms. Esto nos va a permitir hacer mediciones sobre interés, conocimiento, valoración de la milpa, desvinculación juvenil, impacto en monocultivo, por mencionar los más importantes. Y el cualitativo pues va a reforzar el cuantitativo a través de lo interpretativo, a través de las narraciones que se realizarán con entrevistas semiestructuradas a 6 jóvenes con trayectorias diversas, 2 agricultores conocedores, 2 docentes con perfil ambiental, social o productivo, y pues para fundamentar y ver cómo se reconfigura la geografía alimentaria, vamos a hacer una revisión documental estadístico-productiva para ver las extensiones de caña de azúcar y cómo ha ido desplazando o si ha ido desplazando la milpa en el transcurso del tiempo. Nuestra población muestra son de 266 estudiantes entre 16 y 18 años de la Escuela Preparatoria Aimar Coutinho, el cual nuestra muestra son de 158 que se calculó con la fórmula de poblaciones finitas con un 95% de viabilidad y de efectividad y el 5% de error. Siguiente. Y nuestra estrategia, pues en análisis cuantitativo vamos a utilizar el programa SPS para evaluar la confiabilidad de la encuesta a través del coeficiente alfa-Cronbach y las preguntas dicotómicas. Pues ya la sometimos y pues arrojó el punto 75 y pues para el análisis cualitativo, el análisis de contenido y codificación temática a través de QDA-MinerLite. Y pues ya hicimos una prueba piloto a estudiantes con características similares en cuanto a la encuesta, pues para medir la confiabilidad, la sustitución y la simplificación de preguntas y términos técnicos. Siguiente. Y pues hasta el momento en nuestro cronograma llevamos, pues ya estuvimos con contacto con las autoridades locales, pues ya hicimos nuestra metodología, nuestro diseño y evaluación de la encuesta también se realizó, la prueba piloto, ahora nos falta el diseño y validación de entrevistas semiestructuradas y algunos otros puntos que podemos ver en el cronograma. Siguiente, por favor. Y pues sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y pasamos con la última ronda de retroalimentaciones. Doctor Ruiz Gómez, lo escuchamos. Gracias, Miguel, muchas gracias por la presentación. En realidad, ahí es donde se nota el avance que has tenido, el cual celebro porque nos presenta muchas de las aristas que describen o caracterizan a una región como la de Soyatitán. Yo estoy más o menos cercano a esta región, entonces conozco medianamente la historia del ingenio de Pujiltic, que es el que, si no mal entiendo, es el que estás haciendo referencia en el texto y la presentación. Entonces, habría que ver desde esta relación entre cultura juvenil en Soyatitán y el ingenio, ¿cuáles son los imaginarios que se generan en los jóvenes? Pienso, por ejemplo, en muchos de los chavos que empiezan a migrar a otros lugares para estudiar o que migran a otros lugares para generar mejores, entre comillas, condiciones de vida, etc. En ese sentido, lo que tú estabas planteando al principio me hacía mucha relación con un texto que a mí me encanta, que no sé si lo conoces, te lo recomiendo por si necesitas bibliografía, que lleva por título Dulzura y Poder de Sidney Mintz. Él hace un recuento de cómo el cultivo de azúcar se sitúa en este proceso de expansión del capitalismo. Puede ser muy ilustrador para ti, te lo paso así al costo, ¿no? En este sentido, ¿qué otra cosa me llamaba mucho la atención? Quizá porque a mí me gustan mucho la idea de procesos, habría que ver cómo también antes de la llegada del ingenio, pues hay un proceso histórico de cultivo de caña y de otros productos en la región de la que tú te estás situando, sobre todo para la producción de panela, que es una de las grandes industrias de la región, y como muchos habitantes de Soyatitán migraban hacia las regiones de producción donde se necesitaban jornaleros. Entonces esta relación nos puede plantear como una continuidad histórica en lo que tú estás viendo.
Lo que también quería notar era esta noción de cultura juvenil que utilizas para tratar de verla en el sentido de cambios. Los chavos y los jóvenes van a ir cambiando a lo largo de las generaciones y habría que hacer como esta triangulación que haces al final entre el ingenio y la producción de caña, las condiciones de vida de los jóvenes que van afectando y cómo esto va resignificando o haciendo que se pierda la relación con el cultivo local. En este sentido, la pregunta sería, bueno, si están dejando de esta relación con la milpa, ¿qué está surgiendo? Sería como una pregunta que se me sale a mí así como a bote pronto. Entonces, sí que es, con eso cierro el comentario general. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Lilia, cerramos con usted. Gracias. Yo resueno mucho con lo último que comentó el doctor, o sea, porque del título que dice la desvinculación con el agroecosistema, yo pensaba, bueno, si se están desvinculando de una cosa, ¿a qué se están vinculando? ¿Qué les hace sentido, no? Entonces, en una parte que nos ponías de tu marco teórico que tiene que ver con las juventudes rurales, hay un concepto que ahora se habla mucho también sobre el empalme generacional, ¿no? Que no solamente es relevar, sino también es mucho conocer las innovaciones, las inquietudes, las propuestas de las juventudes rurales, que creo que de repente se dejan de lado y que muchas veces se trata a las juventudes rurales como solamente una con la responsabilidad de seguir en el campo y otra como sin mirar pues qué oportunidades están generando o hacia dónde están mirando o cuál es su visión de futuro, ¿no? Quizás ahora que decías que te falta todavía la parte de las entrevistas, pues podría ser explorar por ahí también, o sea, cuál es la visión de futuro de las juventudes respecto al campo. Sí, respecto a la milpa, pero en términos como más amplios, ¿no? O sea, cómo ven sus territorios, o sea, hacia dónde creen que van a transitar sus territorios y cuál es su participación en ese tránsito, ¿no? Y pues eso, como que también indagaría mucho en las juventudes, en estas innovaciones, en estas inquietudes, en su sabiduría, en su creatividad, o sea, como para que no sea solamente un estudio de qué los aleja, sino también qué los arraiga, qué los motiva, o dónde no están encontrando también eso, ¿no? Creo que es una investigación muy potente, muy necesaria, muy pertinente, pero que también si se saca del foco y del protagonismo a las juventudes, sus ideas, sus sentires y demás, vuelve a ser una investigación como muy adultocéntrica y muy desde arriba y muy vertical. Entonces la sugerencia sería como de el enfoque también, hasta, bueno, yo te sugeriría también como no solamente casarte con la desvinculación, quizás hasta se transforma después tu tesis en el camino como en, bueno, ¿qué proponen? O sea, algo más propositivo, algo más desde sus voces realmente como a considerar, ¿no? Eso, gracias. Muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios, doctores. Y pues bien, como última presentación, me permito darle la palabra a la doctora Lugis Orbitrán Martínez, directora de investigación y posgrado, quien nos acompaña y nos dará unas últimas palabras. Le escuchamos, doctora. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues estamos llegando al final de este evento académico que para toda la dirección es muy importante. Quiero decirle a cada uno de los estudiantes que por favor tomen en cuenta con mucha seriedad todos los comentarios que les hicieron. Todos los comentaristas fueron muy atinados en sus observaciones, en la retroalimentación y toman en cuenta que el 50% de lo que ustedes desarrollan de competencias en las unidades curriculares es una parte, pero la otra es fundamentar todo el desarrollo de sus proyectos de investigación. Entonces, pues revisen sus comentarios que les hicieron, platíquenlo con su comité, porque este proyecto de investigación que ustedes están desarrollando tiene que estar alineado con los planes de estudio que ustedes están cursando.
y pues debe de cubrir esas expectativas que tienen ustedes y tenemos todos para que su formación sea completa. Entonces, pues es importante que reflexionen toda esta parte del coloquio. Quiero agradecer muchísimo a todos los docentes comentaristas que estuvieron con nosotros en estos 5 días, que aportaron muchísimo y bueno, siempre vamos a estar en contacto con ustedes para que nos sigan apoyando en esta formación de los estudiantes y más en esta parte del desarrollo de los proyectos de investigación. Quiero agradecer también mucho a la doctora Mireya por la organización de este coloquio, al maestro Ciel por toda la logística y organización de las mesas y bueno, a todo el equipo de la Dirección de Investigación y Posgrado, porque pues sin ellos no es posible todo este coloquio. Pues ya damos por terminado entonces este coloquio. Pero quiero comentarles que participaron 92 estudiantes, organizados sus proyectos en 27 mesas de trabajo. Fueron 53 comentaristas que ofrecieron observaciones y reflexiones clave para el fortalecimiento de cada proyecto. Y bueno, estos números no solo reflejan una amplia participación, sino también la solidez del trabajo académico que se realiza en nuestra universidad. Pues sigamos fortaleciendo y bueno, pues siendo las 17:24 horas del viernes 23 de enero del 2026, declaro formalmente clausurado el 9º coloquio de investigación. Felicidades por los logros alcanzados y nos encontramos nuevamente en la próxima edición. Gracias y buena tarde. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos los presentes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.